El vidrio del retrovisor devolvía una sonrisa que no era mía, blanca sin labio superior, apenas una curva tensada en la oscuridad. Detrás, los peñascos de la Rumorosa parecían cerrar el camino como una boca. El motor tartamudeaba en neutral, el viento cargaba palabras que no entendía, y del asiento de atrás salía un aliento frío, insistente, como si alguien repitiera mi nombre sin pronunciarlo. Buenas noches, comunidad. Hoy nos volvemos a encontrar en la ruta donde los susurros se pegan a la lámina del carro. Este episodio va dedicado a quienes viven con los ojos abiertos en la madrugada. Traileros, choferes de plataforma, paramédicos, viajeros de último minuto. Ustedes saben que la carretera no perdona distracciones. Y también saben que por más que nos aferremos a lo racional, hay momentos en que lo racional se queda corto. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Y cuando pasa por la Rumorosa se queda. Eran las 3:12 de la madrugada de un martes. Lo recuerdo porque miré el reloj digital del tablero justo antes de que todo empezara. Venía desde Tijuana rumbo a Mexicali después de una jornada pesada, esas que parecen no acabar nunca, con la garganta reseca de tanto hablar con clientes y los ojos pesados del brillo constante de la carretera. La Rumorosa estaba despejada esa noche, y aunque hacía frío, el cielo era tan claro que podía distinguir las estrellas afiladas sobre las crestas de piedra. El aire entraba por la rendija de la ventana, áspero, con un ligero olor a metal caliente que me revolvía un poco el estómago. No subí el vidrio porque temía que el vaho me nublara la vista. Prefería ese aire seco, cargado de polvo, a quedarme atrapado en un interior sofocante. La carretera parecía interminable, curvas estrechas, taludes a los costados, y el eco del motor repitiéndose en las paredes de roca. El radio estaba encendido, apenas sintonizando una estación de boleros que se perdía por momentos en interferencia. Entre canción y canción entraba un crujido de estática, como si alguien intentara hablar desde detrás de la música. Yo pensé en lo mismo de siempre, que era señal débil, que tal vez otra frecuencia estaba cruzándose. Nada raro, nada que no me hubiera pasado en tantos viajes. Pero entonces ocurrió lo que aún me cuesta contar. Primero fue un murmullo, no un silbido del viento, no ese aullido que todos conocemos en la sierra, sino algo con cadencia, con ritmo, como si alguien repitiera una frase en voz baja arrastrando las sílabas. Moví los ojos hacia el asiento trasero por puro instinto. Nada, oscuro, silencio salvo por la radio que ahora estaba más clara que nunca. Pero el murmullo seguía allí, pegado al vidrio, colándose por la rendija. Al principio lo confundí con la música. Tal vez era un coro lejano, pensé. Subí el volumen para comprobar. Y fue entonces cuando se escuchó nítido, casi pegado a mi oído izquierdo. No tomes. La siguiente. No era una voz conocida, ni masculina ni femenina del todo, más bien una mezcla, como si alguien hablara desde debajo del agua. Mi piel se erizó al instante, desde la nuca hasta los brazos. Apreté el volante con ambas manos, tan fuerte que me dolieron los nudillos. Lo que me heló no fue la frase en sí, sino el momento en que apareció. Porque justo frente a mí venía la curva cerrada que siempre he temido, la misma que los traileros llaman la trampa, en el kilómetro 59. Esa curva tiene cicatrices de neumáticos en la baranda, manchas negras que se repiten año tras año. Allí la gravedad no perdona, y basta un segundo de descuido para irse de frente contra las rocas. Mi primera reacción fue racionalizarlo. Alguien en el asiento trasero, alguien que se subió sin que me diera cuenta. Frené un poco, giré de golpe el retrovisor. Oscuridad, el asiento vacío, la sombra de la cabecera. Nada más. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Estoy cansado, me dije. Es el sueño, es la sugestión. Pero las manos no me obedecían. Bajaron la velocidad solas, como si la orden viniera de otra parte de mí. Pasé de 80 a 60 y luego a 50. Entré a la curva casi arrastrando el motor, y allí fue donde vi el derrame. El asfalto brillaba como si alguien lo hubiera pulido. Una mancha oscura atravesaba el carril completo. Aceite. Una manguera rota de algún tráiler, tal vez minutos antes, había dejado un rastro peligroso. La luz de mis faros hacía que pareciera un espejo líquido. Imaginé mis llantas deslizándose sobre eso si hubiera entrado a la velocidad de siempre. Imaginé la baranda doblándose, el coche volteando, el vacío más allá del acantilado. Apreté los dientes, enderecé el volante y me dejé ir pegado al acotamiento hasta pasar la curva. Cuando salí de ella, todavía con el eco del murmullo en la cabeza, me orillé. Apagué el motor. El silencio fue inmediato, salvo por un viento que sonaba como si alguien soplara dentro de una botella gigante. Intenté llamar al 911, pero la pantalla del celular solo decía «sin servicio». Me quedé un momento en la oscuridad, con las luces intermitentes parpadeando en rojo contra las piedras.
Y entonces lo escuché de nuevo, mucho más claro que antes, como si la propia montaña me hablara al oído. No tomes. La siguiente. Me levanté del asiento, abrí la puerta, salí con la linterna del celular temblando en mi mano. Caminé hacia atrás hasta donde comenzaba la curva. Allí estaba la mancha de aceite, brillante, inmóvil como sangre vieja. Y en el aire se sentía algo raro, como si la atmósfera estuviera más densa. Los sonidos del monte parecían haberse apagado. Ni grillos ni aves nocturnas, nada. Solo ese murmullo bajo, vibrando en la tierra, repitiéndose en intervalos irregulares. Me quedé paralizado. Miré hacia el talud, hacia las piedras que se alzaban como una pared negra. Juraría que en la superficie del acantilado se movía una sombra que no correspondía a nada. Un perfil delgado, con los brazos extendidos, que parecía repetir con los labios lo mismo que yo oía en mi cabeza. Subí de golpe al carro, cerré con seguro y avancé con el motor rugiendo más fuerte de lo normal. Al día siguiente, en las noticias locales apareció la nota: volcadura en la Rumorosa, 2 personas fallecidas. El lugar exacto: esa misma curva menos de 2 horas después de que yo pasara. Nunca he podido decidir si aquello fue un aviso, una advertencia de alguien que ya no está, o una trampa, una voz que solo quiso jugar conmigo. Pero desde entonces, cada que paso por la Rumorosa, bajo la velocidad más de lo debido, y siempre que el viento entra por la rendija del vidrio, escucho con atención. Porque quizás, entre los aullidos de la sierra, alguien aún susurra lo que está por venir. Era invierno, casi las 4:30 de la madrugada, cuando mi compañero, al que todos en la central llamábamos el Rana, me contó su experiencia más inquietante en la Rumorosa. El Rana era de esos choferes que lo habían visto todo: desvelos eternos, carreteras mojadas, accidentes que parecían no tener explicación, y también las pequeñas trampas que la sierra le juega a cualquiera que se confía. Era supersticioso a su manera, pero nunca le vi miedo en la cara, salvo aquella vez. Lo que me relató sucedió en una madrugada gris, en la temporada más fría del año. La carretera estaba despejada, aunque la neblina aparecía por tramos como si alguien arrojara mantas blancas desde lo alto de los cerros. La Rumorosa estaba en silencio, salvo por el golpe del viento contra la lámina de su tráiler. Él iba solo, cargando piezas automotrices desde Mexicali hacia Tijuana, cuando decidió detenerse un instante en el Mirador de los Vientos. A esa hora casi nadie se detiene ahí. El mirador parece un lugar fantasma, con bancas oxidadas y barandas que crujen como si fueran a desprenderse en cualquier momento. El Rana se estacionó, bajó del tráiler para estirar las piernas y encendió un cigarro. El aire le pegaba en la cara con un frío metálico, y el sonido del viento era tan fuerte que apenas podía escuchar el encendedor. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros de la baranda, donde las piedras se apilan como si vigilaran el acantilado, estaba un anciano. Alto, delgado, con un sombrero de palma viejo que apenas le cubría la cabeza y una chaqueta de mezclilla demasiado grande para su cuerpo huesudo. El hombre no hizo ninguna seña, no levantó la mano pidiendo ayuda. Solo estaba ahí, rígido, observando la nada con un gesto que no transmitía ni angustia ni paz, solo vacío. El Rana, hombre acostumbrado a dar aventones, se acercó con cautela. Le ofreció agua, incluso le preguntó si se había quedado varado. El anciano giró apenas el rostro, y con una voz áspera, seca como polvo en la garganta, pronunció una sola frase: no mire al lado derecho cuando escuche los pasos. Nada más. El Rana, confundido, intentó replicar, pero en un parpadeo el hombre ya no estaba. No caminó, no se alejó, simplemente desapareció. El cigarro se le cayó de la boca de la impresión. Volvió al tráiler, encendió el motor con manos temblorosas y retomó el descenso. Apenas había recorrido unos pocos kilómetros cuando empezó a escucharlo. Primero fue un golpe suave en el cofre, como si alguien hubiera dejado caer una piedra pequeña. Luego otro golpe. Después pasos, claros, medidos, como si alguien caminara descalzo sobre el metal, avanzando lentamente desde el emblema hasta el parabrisas. El Rana apretó el volante con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Recordó la frase del anciano: no mire al lado derecho cuando escuche los pasos. Y obedeció. Fijó la vista en la línea blanca que marcaba el carril y no se permitió girar un solo centímetro los ojos. Los pasos continuaron. Cruzaron el parabrisas, se detuvieron justo sobre su cabeza en el techo. El tráiler vibraba levemente, como si de verdad alguien caminara encima. Después los pasos siguieron hacia la caja, perdiéndose hacia atrás. En cuanto llegó al siguiente retén, el Rana detuvo el camión. Se bajó con una linterna, revisó el cofre, el parabrisas, el techo. Nada. Ni tierra, ni huellas, ni rayones. Solo el frío que se le colaba por el cuello. Pero lo peor vino después. El guardia del retén lo miró de arriba abajo, desconfiado, y le preguntó: ¿y a usted quién lo acompaña?
El rana frunció el ceño. «Vengo solo», respondió. Pero el guardia insistió. «No, si lo vi». En el copiloto traía un chamaco dormido, envuelto en una manta. Lo vi clarito cuando hizo la curva. El chofer, incrédulo, subió al tráiler con el corazón a 1000. Y en efecto, en el asiento del copiloto, donde antes no había nada, estaba una manta doblada, húmeda por las esquinas, como si hubiera sido lavada hacía poco. Dentro de la manta encontró una fotografía desteñida, con las orillas carcomidas por el tiempo. En ella, un niño de unos 7 u 8 años con el mismo sombrero de palma roto que llevaba el anciano. El niño no sonreía. Sus ojos parecían seguirlo, incluso en la penumbra de la cabina. El rana guardó la foto, aunque nunca entendió por qué. Quizás por miedo, quizás porque en el fondo quería recordar aquel aviso. Desde esa noche, cada que pasaba por ese tramo, decía sentir un peso extraño en el asiento del copiloto, como si alguien invisible lo acompañara en silencio. Años más tarde, un novato al que yo mismo entrené me relató una historia casi idéntica. Lo mismo, un anciano encorvado en el mirador, la misma advertencia de no mirar a la derecha cuando escuchara pasos, y los mismos golpes en el cofre durante el descenso. Él no encontró una foto, pero sí algo que me heló. Un sombrero de palma aplastado en medio de la cuneta donde no había forma de que alguien lo hubiera dejado. Lo recogió, lo guardó en su camión durante meses. Pero cada vez que conducía con ese sombrero guardado en la guantera, los pasos regresaban. Un día, cansado del terror, lo arrojó al desierto. A la semana siguiente, en el mismo tramo, sufrió un accidente menor. Una llanta reventó sin explicación. Cuando bajó a revisar, el sombrero estaba otra vez en la cuneta, empapado como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque esa noche el cielo estaba despejado. ¿Quién era ese anciano? ¿Un fantasma, un protector, un espíritu que busca advertir o arrastrar a los desprevenidos? Nadie lo sabe. Lo cierto es que desde hace décadas los choferes más viejos de la región recomiendan lo mismo. Si en la Rumorosa escuchas pasos en el cofre, no mires a la derecha. Fija la vista al frente, sigue avanzando y espera que los pasos se vayan solos. Yo, personalmente, nunca lo he vivido, pero sí he escuchado los testimonios de quienes aseguran haber sentido a alguien sobre su tráiler, avanzando lentamente hasta perderse en la noche. Y si lo piensan, es todavía más inquietante creer que no es un fantasma, que tal vez es otra cosa. Algo que se arrastra desde el acantilado, que sube con paciencia, paso tras paso, para mirar por la ventana justo cuando giras la cabeza. Era domingo, exactamente a las 2:03 de la madrugada. El reloj digital brillaba en el tablero con un tono verdoso que parecía más frío de lo normal. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas era un filo, una uña blanca sobre la sierra. Yo llevaba una hielera en el asiento trasero con medicamentos que debía entregar en Mexicali antes del amanecer. Esa era mi única misión. Llegar. La carretera estaba vacía, tan vacía que la línea blanca del carril parecía un camino suspendido en el aire. No había faros detrás de mí, ni luces viniendo de frente. Solo las paredes de roca, altísimas, que parecían cerrarse sobre el carro. La Rumorosa tiene esa particularidad. Cuando está sola, no es solo carretera, es un pasillo de piedra donde cualquier ruido se multiplica. Fue en el tramo frente a un talud marcado con grafitis viejos que sucedió. Primero lo escuché a lo lejos, voces. No un murmullo de viento, no el eco de mi propio motor. Voces claras, aunque apagadas, como si 2 o 3 personas discutieran sin querer ser oídas. No logré captar las palabras al principio, pero el tono era humano, cotidiano. No eran lamentos ni gritos. Eran frases rápidas, casi como si alguien estuviera dando instrucciones. Más arriba. No lo sueltes. Aguanta. Apagué la radio, que hasta ese momento tarareaba una canción suave, y bajé apenas la ventana para escuchar mejor. El aire que entró tenía un olor extraño, salado, imposible de explicar en medio de la sierra seca, como si hubiera brisa de mar allí, a kilómetros de cualquier costa. Ese olor me hizo estremecer. Decidí detenerme en un ensanchamiento. Encendí las luces intermitentes, bajé la velocidad y dejé el motor en ralentí. El silencio de la madrugada me golpeó con fuerza. Esperé. Y entonces, alrededor del carro, las voces continuaron. No venían de un punto específico. No eran de arriba, ni de los lados, ni del fondo del acantilado. Estaban alrededor, como si el carro estuviera en medio de una habitación invisible. Una de las voces incluso soltó una risa breve, seca, como si se burlara de algo que yo no entendía. Tragué saliva y pregunté, ¿quién está ahí? No hubo respuesta directa, pero las voces siguieron conversando entre ellas, ignorándome. La risa volvió más cerca ahora, justo en mi oído izquierdo, aunque no había nadie. Entonces lo sentí. Un golpe suave en la parte trasera, como si alguien hubiera tocado el maletero con los nudillos. Miré por los espejos. Nada.
El polvo del suelo estaba intacto, sin huellas. Apagué el motor. Saqué la linterna del celular y abrí la puerta. El frío fue tan intenso que se me entumecieron los dedos de inmediato. Caminé alrededor del carro, enfocando con la luz. Nada movido. La hielera seguía en su lugar, cerrada. El polvo del suelo no mostraba marcas nuevas. El silencio se alargó, hasta que volvió el ruido. Esta vez desde dentro, un susurro. No en el aire abierto, dentro del carro. Me apresuré a mirar por la ventana y el retrovisor interior. Allí lo vi. El espejo central que debería mostrarme mi nuca y el respaldo del asiento reflejaba otra cosa. El asiento hundido, como si alguien se hubiera sentado justo ahí. La tapicería cedida, marcada, aunque no había nadie. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me subí de un salto, cerré con seguro y encendí el motor de inmediato. El carro respondió con un rugido áspero, como si no quisiera prender. Aceleré y retomé la carretera, sin mirar atrás. Pero lo peor aún no había pasado. A los pocos metros, las voces dejaron de conversar entre sí y comenzaron a decir mi nombre. Claramente, con el mismo tono que usaría alguien que me conoce desde hace años. Lo repitieron varias veces, primero en susurros, luego casi en coro, mezclando risas entre cada llamada. La sensación de estar rodeado era insoportable. Miraba por los espejos buscando luces de otro vehículo, alguna explicación, pero no había nada, solo mi carro y el acantilado. Me esforcé en racionalizarlo. Tal vez era el cansancio, tal vez el sueño, tal vez el viento deformado por las piedras. Pero entonces algo ocurrió que no tiene explicación lógica. La radio, que yo había apagado por completo, encendió sola. El volumen subió sin que yo lo tocara, y de los parlantes salió una grabación distorsionada. Un canto sin palabras. Una especie de coro infantil pero quebrado, con voces que subían y bajaban como si alguien girara un dial invisible. No eran canciones conocidas. Era como escuchar niños tarareando desde un túnel, en otro tiempo. El olor salado se hizo más fuerte, mezclado ahora con algo dulzón, como colonia antigua. El aire se volvió espeso. Me costaba respirar. Y de pronto, un segundo golpe en el maletero. Más fuerte, como si alguien estuviera dentro, pidiendo salir. Frené de golpe, en seco, en medio de la carretera vacía. Bajé con la linterna temblando. Abrí la cajuela. Nada, absolutamente nada. Cerré de un portazo, me subí de nuevo. El asiento trasero seguía hundido. Manejé lo más rápido que pude hasta alcanzar el entronque. Allí, de repente, las voces callaron. La radio volvió a apagarse. Y el asiento se enderezó solo, como si nunca hubiera tenido peso. Me quedé un momento estacionado con las manos en el volante, sudando frío. Nunca más he vuelto a detenerme en ese tramo. Nunca más. Porque la duda más aterradora que me persigue desde esa noche no es si eran fantasmas o no. Lo que me aterra es pensar que no eran espíritus de alguien muerto, sino algo más. Algo que solo estaba jugando conmigo, que imitó mi nombre, que quiso hacerme creer que estaba acompañado, que disfrutó de mi miedo. Se los dejo a ustedes. ¿Qué creen que era? ¿Un eco humano atrapado en la piedra? ¿O algo que aprendió a hablar, a reír y a caminar, sin ser humano? Hace 2 años me tocó vivir lo que hasta hoy considero la experiencia más aterradora que he tenido en carretera. Eran las 3:33 de la madrugada, la llamada hora del diablo, aunque en aquel entonces yo no lo sabía. Veníamos de Tijuana, después de haber acompañado a un primo al aeropuerto. El plan era sencillo: regresar con calma, tomar café en La Rumorosa y ver amanecer desde el mirador. Íbamos de buen humor, cansados pero tranquilos. Antes de salir, mi tía, que había crecido en Tecate y conocía las supersticiones de la sierra, me dio una advertencia. De 3 a 4 no se abre a nadie, ni a un niño, ni a una mujer, ni a un policía. Si alguien te toca, esperas a que den las 4. Yo me reí. Lo dije en broma, pero en el fondo no podía creer que alguien pudiera dejar de ayudar a una persona necesitada solo porque el reloj marcara cierta hora. Mi tía solo me miró con una seriedad que me incomodó. Y en esa carretera aprendí que tenía razón. Bajábamos por el tramo más peligroso, donde el viento pega de lado con tanta fuerza que parece que va a arrancar el carro del pavimento. El silencio dentro era absoluto, salvo por el golpeteo del aire contra la carrocería. El reloj en el tablero marcaba 3:36 cuando vimos la primera figura. Era una mujer. Estaba parada junto al acotamiento, inmóvil, con las manos entrelazadas como si rezara. Llevaba una falda larga que se agitaba con el viento y el cabello le cubría el rostro. No levantó la mano pidiendo ayuda. No se movió. Solo estaba ahí, detenida en medio de la nada. Mi primo me dijo: «No frenes», pero yo, sintiéndome obligado a ayudar, reduje la velocidad. Me detuve a 2 metros de ella, bajé el vidrio apenas unos centímetros. «¿Está bien?», pregunté. La mujer no respondió.
Alzó lentamente el rostro y entonces lo vi. Su boca estaba abierta pero no entraba aire. Era como si respirara sin pulmones. Y lo peor fueron sus ojos. No eran ojos humanos. Eran cavidades llenas de arena, granos pegados como si hubieran intentado darle forma a unas pupilas que nunca existieron. En ese momento, desde la radio apagada, se escuchó una voz que ya había oído antes. En otra ocasión, en esa misma carretera. No tomes. La siguiente. El mismo tono quebrado, la misma advertencia. El reloj marcaba 3:36. Recordé las palabras de mi tía. Subí el vidrio con rapidez, metí primera y pasé de largo. La mujer nos siguió con la mirada y cuando dimos la curva, sonrió. Una sonrisa sin dientes, una mueca imposible. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera la segunda figura. Apenas 50 metros adelante, del lado izquierdo, donde no hay paso peatonal, solo barranco. Un niño cruzó corriendo hacia nosotros. Llevaba una camiseta blanca y shorts oscuros y se plantó frente al cofre. Abrí los ojos de golpe y frené tan fuerte que el cinturón me cortó el pecho. El niño nos miró fijamente y con una voz débil dijo: «Mi mamá», señalaba hacia el acantilado. Mi primo me tomó del brazo con fuerza. «No te bajes». Pero el niño golpeó el cofre 3 veces con la palma. No hizo ruido. Su mano se hundía contra el metal como si fuera aire. Volvió a señalar hacia abajo. Yo, con la garganta seca, bajé el vidrio apenas unos centímetros. «¿Dónde?», pregunté. El niño no respondió. Solo señaló otra vez el mismo lugar, hacia la oscuridad de la sierra. Y entonces ocurrió lo imposible. Sus pies comenzaron a correr, pero no dejaban huellas en el polvo. Su cuerpo se movía, pero el suelo permanecía intacto, como si flotara apenas un centímetro sobre la tierra. En ese mismo instante se escucharon pasos en el techo, pesados, lentos uno tras otro, avanzando desde la parrilla hasta la cajuela. El niño se detuvo, nos miró una última vez y corrió hacia la baranda. No la escaló. La atravesó como si fuera humo, desapareciendo en el vacío. Yo temblaba. El volante estaba húmedo por el sudor de mis manos. El reloj marcaba 3:39. Seguimos avanzando en silencio hasta que vimos lo que parecía una patrulla estacionada en sentido contrario. Sus luces estaban apagadas, pero 2 siluetas permanecían quietas en el interior. Frené por impulso. Uno de los hombres dentro golpeó su propio parabrisas desde adentro con fuerza. No se escuchó ruido. Sus labios se movieron despacio formando una palabra que no logramos descifrar. Luego señaló el reloj de su tablero. 3:44. Después llevó un dedo a la boca en señal de silencio y apuntó hacia atrás, al túnel de viento de donde veníamos. Fue entonces cuando vimos las marcas. En el parabrisas de la patrulla había rastros de dedos arrastrados desde el techo hacia abajo, como si alguien hubiese intentado meterse desde afuera. En cuanto parpadeé, la patrulla ya no estaba. El camino estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Mi primo comenzó a rezar en voz baja. Al llegar al mirador, el reloj marcaba 3:57. Sentí un impulso por abrir la puerta, bajar y vomitar. Pero apenas puse la mano en la manija lo escuché. «Espera», un susurro pegado al oído, pero no venía de fuera. Venía del espacio estrecho entre mi espalda y el asiento. Mi primo lo escuchó también. Ambos nos quedamos inmóviles. Miramos el reloj. 3:58, 3:59. A las 4:00 en punto, el viento cambió. El aire dejó de traer susurros y voces. Ya no había arena en los ojos de nadie, ni niños sin huellas en el polvo. Solo un silencio pesado, real, acompañado del sonido de la sierra, crudo y normal. Como si todo lo demás hubiera sido un paréntesis en el tiempo. Llegamos a Mexicali al amanecer. Mi tía nos esperaba en la puerta. Me miró a los ojos y preguntó: «¿Abriste?». Negué con la cabeza. Ella suspiró y dijo con calma, como quien habla del clima: «Era la hora del diablo, y desde esa noche, créanme, nunca más viajo entre las 3 y las 4 de la madrugada en esa carretera. Nunca». Y así, comunidad, La Rumorosa nos recuerda que no es solo un tramo de asfalto entre Tijuana y Mexicali. Es un lugar donde las piedras guardan memoria, donde el viento repite frases que no deberíamos escuchar y donde quienes no debieron morir tal vez siguen de pie, esperando a que alguien baje el vidrio. La advertencia de mi tía todavía resuena en mí. De 3 a 4 no se abre a nadie. No importa si parece un niño, una mujer indefensa o incluso una patrulla. La posibilidad es pequeña, sí, pero siempre existe. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Es la montaña misma la que juega con nosotros? ¿Son las almas de quienes quedaron atrapados en esas curvas? ¿O es algo más antiguo? Algo que usa voces y figuras solo para acercarse un poco más. Esa noche entendí que lo que temes a veces te encuentra y que en la carretera, en esas horas donde el tiempo parece doblarse, lo mejor es seguir avanzando, sin mirar atrás.